Listo. Bueno, preguntica, aquí estás, María, y de pronto Oscar, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Listo. Bueno, vamos entonces a iniciar la sesión. Ya estamos grabando pues. Entonces, bueno, aprovecho para saludar de pronto de nuevo a las personas que nos acompañan hoy, a María y a Oscar. De igual forma, saludamos a las personas que van a ver la grabación. ¿Listo? Bueno, vamos a darle entonces de una vez, si les parece. Si les parece, pues. Y teniendo en cuenta lo que nosotros habíamos establecido en nuestro cronograma, que hicimos hace un ratico, y en el día de hoy vamos a trabajar en la evidencia que se denomina ensayo, conflictos de proceso y equipo de trabajo. ¿Listo? Esa va a ser nuestra evidencia el día de hoy. Espera que llegue por acá alguien. Hola, profe, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, entonces, nada, bienvenida. Estamos apenas iniciando, ¿listo? Acabamos de iniciar. Entonces, bueno, vamos a darle entonces a esta evidencia como tal, pues. Vamos a ver por acá. Bueno, a mí me gusta trabajar las evidencias desde tres momentos, pues. ¿Listo? El primero que todo, o el primero será entonces, ¿dónde? Espérenme un segundito solamente. Listo, perdón. Bueno, entonces el primer momento es, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde la podemos encontrar y demás? Segundo será, pues, ¿qué es la evidencia? Y el tercero, ¿cómo vamos a realizar la evidencia? Entonces, vámonos a revisar el primer momento que es, ¿dónde está la evidencia? Entonces, nos vamos a dirigir a nuestra plataforma. En este momento contamos con plataforma, afortunadamente. Vamos a dejar por ahora, pues, el Classroom, si lo hemos creado, creo que sí. No me acuerdo si con ustedes, creo que sí. Lo vamos a dejar como backup por si las moscas. Por ahora, pues, tenemos plataforma, no hay... digamos que ningún indicio que vayamos a volver a tener otro problema. Entonces, bueno, podemos trabajar acá, pues que es la idea y que igual necesitamos consignar algunas evidencias acá, pues porque, bueno, es necesario como tal. En algún momento de auditoría o algo así, pues tenemos que tener nuestro trabajo acá, ¿listo? Bueno, entonces, ¿dónde está la evidencia? Nos vamos a ir a nuestra semilla, aquí en Sajuna, pues. Tan, tan, tan. Pues está todo desplegado esto. Regálame un segundito, voy aquí guardando esto para que no salga tanta vaina. Listo. Bueno, un segundo. Entonces nosotros vamos a buscar, nos vamos a ir a la guía de aprendizaje número 6. Listo. Entonces vamos acá. Vamos a la semilla ahora sí. ¿Listo? Nos vamos a ir en este caso a la fase de, yo creo que la que tenemos ahorita. Esperen a ver, confirmo acá. Esto sale porque sale todo esto. Ush. Nosotros estamos en evaluación. Listo, listo. Entonces vamos a buscar, ahora sí, en la fase, espera que llegó alguien por acá. En la fase de ejecución, ¿listo? Entonces nuestra ruta va a ser, pero esto está ocultado, porque este sí, los demás no. Fase 2, planeación, sí. Pucha, bueno, creo que nos va a tocar subir nuestras evidencias en
Lo que no quería hacer eso. En la fase de evaluación solamente. Pero el problema es que nosotros en evaluación no tenemos. Espera, a ver, un segundito. Qué pena con ustedes, pero no me había fijado en esta parte. 26. Sí, el problema es que nosotros en evaluación no tenemos ninguna evidencia o ningún lugar para poder subir evidencias. Como ustedes y revisamos nosotros la sesión anterior, en nuestra guía de evaluación ya no existe o ya no está la competencia de bilingüismo. Como ustedes, y bueno, pues estamos revisando acá, no salen tampoco los códigos. Es decir, que nosotros no tenemos ningún espacio para subir las evidencias, entonces nos va a tocar, ¿será que sí? Sección. Nos va a tocar hacer algo, pero es que me da miedo. Y es que les habilite, en este caso, la fase de ejecución, pero solamente sería para nuestra competencia. Y aquí, pues, bueno, no sé. Pues digamos que nadie podría subir nada de ninguna de las otras competencias. Ese sería el compromiso de parte de ustedes para poder habilitar esta, porque no sé qué más se me puede ocurrir. Aquí llegó alguien por acá. Listo, no sé qué más se me puede ocurrir aquí para nosotros subir nuestra evidencias, o nos tocaría inventarnos una por acá. Esta sección, ¿quién hace esto? Sección 83. Vamos, yo creo, esperen a ver. Vamos a crearnos una. No, esto no es para ahí. Pucha, espérenme a ver, sección. No me deja agregar sección. Bueno, yo creo que lo podemos hacer. Listo. Ah, bueno, sí, vamos a hacerlo así. Listo, entonces les activé la fase de ejecución. Activamos, listo, pero les voy a ocultar, bueno, yo ahorita hago eso también. Les voy a ocultar todo y solamente vamos a dejar disponible el lugar donde vamos a subir nuestras evidencias. ¿Listo? Vamos a hacerlo de esa forma. Aquí está nuestro video, aquí está nuestro ensayo. Y no me acuerdo cuál fue la otra que hicimos, creo que también debe estar por acá. Listo, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Bien, ahora sí, qué pena con ustedes, pero bueno, era igual, importante revisar, pues precisamente y darme cuenta que la plataforma pues está cerrada, por lo que esas evidencias algunas, digamos que pertenecen pues, digamos no, pertenecen a etapas anteriores, pero que nosotros decidimos hacer y que igual tenemos el aval, o yo tengo el aval de poder hacerlo, está en nuestra acta y demás, no tenemos ningún lío. Bien, ahora sí, primer momento de la evidencia entonces. ¿Dónde está la evidencia? Vamos ahora sí a revisar la ruta muy rápidamente. Nos vamos a ir a Sajuna, pues. Aquí vamos a ubicarnos, listo, en la fase de ejecución, que supongo que a ustedes pues no les saldrá mucho disponible, porque creo que las otras fases están ocultas. Entonces vamos a la fase de ejecución. Aquí está, fase 3. Aquí vamos a buscar la actividad de aprendizaje de la guía número, ¿cuál es la primera?
Esto ya está listo. Entonces vamos a buscar esta que está acá. Actividad de aprendizaje, guía A6, el código de inglés, que es 2402020501 a A1, ¿listo? Aquí vamos a buscar entonces, recuerde, fase 3 de ejecución, guía de aprendizaje número 6, ¿listo? Actividad de guía de aprendizaje número 6, actividad de aprendizaje, guía número 6 y el código entonces, porque les van a salir 3, ¿no? Cuando yo abro la guía, bueno, cuando tengo aquí la guía nos salen estas 3 actividades. Es la última, creo que las otras aquí nos dice precisamente están ocultas, seguramente solamente le va a salir esta de acá, ¿listo? Aquí por el momento entonces voy a ocultarles disponibilidad. Todas las otras y solamente le voy a dejar disponible la que vamos a hacer. Que no me suban por ahí vainas de pronto y miramos, ¿sí? Listo, así. Listo. Entonces aquí en la guía de aprendizaje, perdón, número 6 vamos a encontrar nuestra evidencia que se denomina entonces ensayo, conflictos de proceso y equipo de trabajo. ¿Listo? Vamos entonces a ingresar acá. Bien, aquí es donde usted va a subir el material. Aquí creo que no nos da nada más que el instrumento de evaluación, que en este caso son los parámetros pues que tenemos que tener en cuenta, pero igual ya vamos a hablar de precisamente estos parámetros a establecer, ¿listo? Pero pues acá es donde tendremos nosotros que subir nuestra evidencia. Vamos en este momento entonces a editar la evidencia a partir de lo que habíamos charlado nosotros y lo que nosotros, o el acuerdo al cual nosotros llegamos es que todas las evidencias que se van a ir presentando van a tener una única fecha de cierre que será el 8 de diciembre, ¿listo? Entonces vamos a estipularlo de una vez acá para que usted lo tenga presente, ¿listo? Permitir entregas, eso está desde el inicio de la fase, entonces ahí nos vamos a meter, vamos a dejar solamente es la fecha límite de entrega, pilas porque aquí ya no hay más, como les había comentado, aquí ya no hay más plazo de nada, ¿sí o no? Bajamos por mucho 5, listo, listo, aquí está, 8 de diciembre a las 11 de la noche, ¿listo? ¿Cambio? Ok, a las 11:59, pues, a las 12 ya pailas, ¿listo? Bueno, ese será nuestro primer momento y es dónde está la evidencia. Ya sabe dónde está la evidencia. Se junio, pues, fase 3. Actividad de aprendizaje, la guía número 6. Y ahí va a buscar entonces nuestra evidencia que se denomina ensayo, conflictos de proceso, equipo de trabajo. ¿Listo? Ese es nuestro primer momento. ¿El qué? Siguiente momento. Bueno, perdón, el dónde. Siguiente momento ahora sí. ¿Qué? ¿Qué es la evidencia? Bueno, vamos a ver entonces, pues precisamente qué es la evidencia, qué es lo que la guía nos quiere o nos pide a nosotros que realicemos en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces miremos rápidamente, nos dice, lo siguiente, el contexto laboral o académico genera diferentes puntos de vista y es parte de la condición humana. Y a medida que la vida se vuelve más disputable y compleja, la gestión de conflictos de interés sigue creciendo. Bueno, ustedes igual tenemos, dentro de lo que el programa en general, pues hay una, digamos, definición pues no especial, pero es una definición muy concreta para lo que es un conflicto de interés. Tenga eso siempre pendiente, ¿no? Va a ser parte de nuestra vida. De acuerdo con lo anterior, elabore un ensayo en el que se expongan situaciones generales cuando ocurre una situación de conflicto en un contexto laboral o académico y reporte una situación de conflicto de interés en alguna de las etapas de su proceso laboral o académico. Entonces nos piden como dos tareitas, ¿no? Entonces, bueno, en el primer momento lo que hay que hacer es un ensayo, listo. Eso es, digamos, la evidencia como tal, pues va a ser un ensayo. Bueno, ahora, ¿qué quieren que nosotros tengamos en cuenta dentro de ese ensayo? Exponer situaciones generales, ¿cierto? Que presenten, ¿no? Que desemboquen, pues, en una situación de conflicto, ¿cierto? Y en algún momento aquí como que lo hace, yo creo que esa habla final es lo mismo, ¿no? Nos habla pues ya de un conflicto como tal, pero un conflicto de interés. Sin embargo, yo creía que los dos podemos hablar, es decir, si podemos unir los términos a la final, un conflicto en general en el contexto laboral o académico, dejémoslo ahí, y que por lo general, pues yo creo que el conflicto de interés está implícito en la mayoría de ese tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ensayo que exponga situaciones generales que generen, pues, una situación de conflicto. ¿Listo? Dejémoslo más o menos así. Bueno, en algunas etapas de su proceso de registro, donde exponga de forma argumentativa la situación, y bueno, hay que explicar un poco entonces, tenemos que explicar qué pasó en ese momento, ¿cierto?
y los procesos que pudieron involucrarse exponiendo las afectaciones que generan en el campo laboral o académico debido a los conflictos de intereses. Bien, entonces tenemos que escribir el ensayo, hay que exponer situaciones que generen conflictos de interés puede ser, ¿cierto? Y que hay que argumentar o que hay que exponer de manera argumentativa, pues ese tipo de situaciones y cómo esas situaciones en algún momento, pues pueden desembocar en problemas mucho, digamos, mayores o afectaciones, pues, en el campo como tal, laboral, pues, o académico en este caso, ¿no? Por encima estábamos viendo entonces como el propósito del ensayo, ¿no? Aquí ahorita miraremos hacia dónde nosotros lo vamos a encaminar, pues la idea es que ustedes, digamos aquí, tanto pues los que vamos llegando y los que están aquí, me digan, bueno, encaminémoslo hacia este lado y lo trabajamos hacia este lado, ¿bien? Aunque pues, bueno, tal vez la instrucción no está tampoco tan confusa. Bueno, eso básicamente es como tal, después nos dan la estructura general del ensayo, ya la vamos a revisar y nos dan unos lineamientos generales para la entrega, también ya la vamos a revisar y los vamos a debatir también al llegar a un acuerdo, ¿listo? Pero creo que tenemos entonces lo básico y es, hay que hacer un ensayo, ¿no? Sin embargo, el ensayo tiene algunas características que ya tenemos nosotros que estudiar un poquito, pero por lo menos vamos a tener de una vez la idea y es, visto, yo tengo que hacer un ensayo en el cual tenemos que exponer alguna situación, ¿sí? Que haya desembocado pues en un conflicto de interés. ¿En dónde? En mi contexto laboral o en mi contexto académico. ¿Listo? Creería yo que va un poco más, en este caso, hacia el contexto laboral. Igual depende de cada uno de ustedes cómo lo quiera trabajar o desde qué campo. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hay que hacer como tal. Bueno, vamos entonces en el qué. Bueno, ahora viene la parte más importante y es, bueno, ¿y el cómo vamos a hacer eso? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos nosotros a hacer nuestro ensayo? Y bueno, lo primero entonces es, pues, mi revisar, ¿no? Y tener las ideas muy claras de lo que es un ensayo. Bien, o por lo menos lo que es un ensayo para, en este caso, para ellos, ¿cierto? Para pues, digamos que la gente que nos desarrolla la guía, ¿cierto? Y que nos pide, hagamos un, bueno, miremos qué es un ensayo para ustedes, pues para ellos, ¿sí o no? O para nosotros, digo. Bueno, nos dice entonces que el ensayo, pues, tiene los siguientes aspectos, ¿no? Y ahí ya miramos qué es lo que es un ensayo como tal. Tiene un título, claro, pero en el título lo que tenemos nosotros que hacer es, pues, precisamente intentar expresar la idea general del ensayo, ¿no? Eh, puede ser una breve descripción, descripción de la temática y demás, pero bueno, tenemos o vamos a dar una idea muy general acerca de lo que se va a tratar. Esta parte y conceptos claves, nosotros pues no la voy a trabajar como obligatoria, pero es un importante. Recuerde que aquí, pues la idea es que también tengamos muy presente nosotros la estructura de este tipo de escrito, que tal vez usted tendrá que realizar en algún momento, ¿no? O hemos realizado antes tal vez. Sin embargo, pues en el apartado de palabras claves, yo precisamente voy a colocar esas palabras, pues que son más repetitivas, que son más importantes, que contienen los conceptos más relevantes de lo que se está hablando. No hay ningún lío. El siguiente elemento en el cual nos cuentan acá, pues para ellos lo que contiene el ensayo, pues lo que denominan tesis, ¿no? Y acá pues básicamente nos dicen acá, vamos a ir coloreando así, contar las ideas que consideren marcan su postura frente al tema, ¿no? Entonces, en este caso, nos están hablando un poco de un ensayo, claro, pero también nos están pidiendo, fíjense aquí desde la definición, que nosotros pues coloquemos o expongamos mejor nuestros puntos de vista, bien, frente al tema. Entonces, pues va a ser un ensayo, ya podemos ir infiriendo que es un ensayo, pues que va a tener también su punto de vista, ¿no? No es un tipo de ensayo donde solamente los argumentos estén basados en autores o en obras, sino que pues los argumentos pueden estar basados en sus puntos de vista, claro, mi punto de vista puede estar basado a su vez, basado en otra persona, en otro autor, claro que sí, ¿no? Pero aquí digamos que nos dan esa posibilidad en esta parte de la tesis de exponer nuestra postura frente a un tema, ¿bien? Eso digamos que es importante para que lo tengan ahí presente. Si lo requieres, estas ideas pueden estar, aquí están, veas, entonces si lo requiere, estas ideas pueden estar sustentadas en posturas teóricas, ¿no? Que siempre será importante, dependiendo del tipo de ensayo y en qué, o para qué me lo van a pedir, ¿no? ¿Quién me lo está pidiendo y para qué? Pero en algunos casos, o en la mayoría, si yo voy a citar, pues a otra persona, será muy importante poder eso, citarlo precisamente de la manera correcta, ¿no? Conclusiones, aquí se deben proponer por lo menos 3 conclusiones. Bueno, aquí nos dan 3 respecto a las implicaciones de lo propuesto en la tesis. Estas deben ser claras, concisas y coherentes.
Bueno, aquí nos dicen 3, pues lo que hay que hacer es concluir a partir precisamente de mi tesis como tal. Pero bueno, este es el ensayo que nos están pidiendo, digamos, acá, ¿no? Tiene las siguientes partes entonces. Un título, bien, que debe contener, digamos que la esencia del tema, lo más importante del tema, la esencia del tema, ¿sí o no? Una hipótesis, vamos a llamar una hipótesis, ¿sí? Aquí nos llaman tesis, bueno, en inglés vamos a llamar nosotros hypothesis, ¿listo? Or thesis or hypothesis, ¿listo? ¿Qué es una hipótesis o una tesis en este caso? Pues básicamente es la postura que yo tengo, es lo que yo voy a decir, lo que voy a afirmar o lo que voy a negar. Pilas entonces aquí, importante porque la hipótesis no puede ser, no va a ser una pregunta. La hipótesis va a ser una afirmación. Y en este caso, como nos mandan a hacer el ensayo, pues la hipótesis va a ser precisamente, puede ser precisamente el problema, ¿cierto? Que causa el conflicto de interés. Entonces yo puedo decir algo como por ejemplo, valga aquí la redundancia, voy a decir una locura, pues, pero ustedes igual lo van encaminando porque pues ustedes son los que trabajan en ese medio, por lo menos, y han trabajado desde la parte técnica y algunos tendrán experiencia laboral y demás, ¿no? Pero bueno, yo voy a decir que, eh, listo, yo voy a decir que mi compañero, que es un instructor, digamos, eh, no puede trabajar en el centro de formación que yo trabajo porque su tío es el director. Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, yo no sé. Porque el tío de mi compañero es el subdirector, ¿cierto? Entonces creo yo que ahí puede haber un conflicto de interés. Y entonces mi hipótesis va a ser la siguiente. Las personas que tienen familias en entidades, ¿cierto? Por lo general se ayudan entre sí. Bueno, es una medio mal hecha, pero es mi idea principal, ¿bien? Esa es mi hipótesis. Que yo a través de mis argumentos, esperen que llegó alguien por acá. Listo. Bueno, se nos fue María, listo. Listo, entonces que yo a partir de ahora sí, de mis argumentos, que en inglés vamos a denominar statements, ¿listo? Voy a intentar probar eso que yo estoy diciendo, que estoy planteando en mi hipótesis, pues. Pero recuerde que mi hipótesis partió, pues, de un ejemplo que yo vi y que ese ejemplo puede ser el que yo precisamente pueda exponer en mis argumentos, en los statements, en los enunciados, digamos, acá que son las ideas principales que vamos a tener, o que sería el cuerpo de nuestro ensayo. Pero ahí sí puedo hablar de pronto del caso de mi amigo en general, pero fíjese que mi hipótesis no fue, es que mi amigo se consiguió un trabajo porque tiene el tío allá. No, mi hipótesis es que las personas que tienen familiares en el estado, por ejemplo, como pasa bastante aquí, ¿no? Los mismos apellidos por años, entonces siempre se van a contratar a ellos mismos. Bien. Y lo podemos comprobar, claro, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en muchos otros países, desde solamente el hecho de las monarquías casarse con sus propios familiares para no perder el poder, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces ya tenemos argumentos incluso históricos y demás, ¿no? Y ahí también tenemos, por ejemplo, el de mi colega, ¿cierto? Que era el ejemplo que yo estaba poniendo. Perdón, mis ejemplos son malísimos. Imaginación ya también a esta hora es malísima. Pero digamos que ese sería, ¿no? Entonces, es que él está allá, es porque ni siquiera tiene el examen de inglés. Un ejemplo. ¿Sí? Y yo ya puedo exponer ese punto de vista en alguno de mis argumentos que en inglés vamos a llamar statements. Pero entonces fíjese lo importante que es, digamos, la creación de la hipótesis, ¿no? Más allá de irme a lo personal, primero yo voy a hacer como, bueno, una generalización que yo después puedo ir probando o no en mis argumentos, en los statements que llamamos acá, y que al final, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es, la conclusión a la final es la suma de la hipótesis más los argumentos. Eso me da la conclusión. Entonces aquí al final, pues lo que yo voy a decir es, sí, la gente que tiene familiares en empresas, sí se guarda los puestos porque esto pasó acá, porque esto pasa acá y porque esto pasó acá. Listo, esa es mi conclusión. Bien, más o menos de esa forma vamos a manejar el ensayo como tal, que denominamos entonces conflictos de proceso y equipos de trabajo. ¿Listo? Vamos bien por acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Quisieran de pronto también desde su parte de experticia y demás, de pronto agregarle algo a nuestro ensayo? Lo podemos dejar así. Eh, ¿Qué me dirían ustedes? Afectaciones. Risks.
Listo, aquí las conclusiones las podemos hacer desde los posibles riesgos precisamente que nos dice la guía que tenemos nosotros que exponer en algún momento, ¿no? Aquí nos dice los procesos que pueden involucrarse exponiendo las afectaciones que generen en el campo laboral, ¿no? Debido a ese conflicto. Entonces, en toda la misma conclusión, precisamente podemos concluir que hay esos riesgos a partir pues, de lo que nosotros definimos en nuestra hipótesis. Bien. Bueno. Bueno, no sé, los escucho, los leo. Más o menos, ¿les parece la estructura en la cual trabajaremos nuestro ensayo? Sí, más o menos. No me importa, no sé. Está ahí. No está ahí. Está largo, profe, está muy largo. Poquito. Poquito. Listo. Bueno, listo. Si no hay dudas, entonces miremos. Bueno, esto más o menos porque, pues aquí, que es como según la guía nos pide, pues también hay varias cosas, ¿no? Pues esto me parece como intentar, pues resumirlo en un momento. Lo que hay es que elegir muy bien de pronto, son mis palabras para el momento de crear la hipótesis. Los argumentos que serán párrafos de 3 líneas, la conclusión también, pero obviamente sí vamos a tener un texto pues, y pilas acá, ¿no? Porque es que los lineamientos me piden a mí 2 o 3 páginas. Bueno, pero yo no creo que, sí, tampoco desde mi caso, o aquí no le voy a exigir 2 o 3 páginas, pero sí, pues nos vamos a armar por lo menos un parrafito que sea la hipótesis, un parrafito de cada argumento, digamos, statements, y el parrafito de la conclusión. Las referencias, pues, si son necesarias. Sin embargo, no se le olvide que para un ensayo académico, un ensayo, digamos, poco más, no estoy diciendo que esto no sea serio, pero sí un ensayo hacia, no sé, para presentar una tesis, bueno, alguna vaina así, algo un poco más formal, por decirlo de alguna otra forma, sin desmeritar nuestra formación, obviamente, ¿no? Pero teniendo en cuenta también muchas variantes desde el mismo curso, de los tiempos que hemos tenido y demás, pues yo debería intentar incluir todo esto, ¿no? Desde el título, los conceptos claves, las tesis o los argumentos, las conclusiones y referencias, sea como la forma, digamos, mucho más formal, pero pues por también muchas cosas, pues yo les digo, hagamos título, la hipótesis, los argumentos que pueden ser 2, 3, y la conclusión, que tiene que ver con negar, decir que esto sí es o no es verdad, a partir entonces de lo que nosotros podemos exponer. Por acá. ¿Listo? Referencias, pues si es necesario, si usted cree que es necesario, si usted colocó personas de otros autores, algunos investigadores y demás, bueno, excelente, obviamente eso va a subir bastante la calidad del mismo ensayo como tal. Bien. Bueno, esto es básicamente lo que vamos a hacer, ¿listo? Título, tesis, argumentos, conclusión. Hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a darlo esto todo en verde. ¿Listo? Que es lo que tendríamos que hacer y ya las referencias si son necesarias. ¿Listo? Recuerde que la hipótesis, pues, o la tesis en este caso, va a ser ese argumento que tiene que ver entonces con los problemas, los conflictos de interés en su trabajo o en el ámbito académico. ¿Listo? Vamos a intentar generalizarlo y aquí vamos a intentar probar o no o negar eso con los argumentos, con las historias, con mis historias mismas, con los procesos que yo he visto, con los que he manejado, bueno, etcétera, etcétera. Aquí parte pues de su experiencia en general. Los lineamientos que nos da la guía para presentar esto. Entonces, ¿qué lineamientos nos da? Primero, documento, producto a entregar. Usted tiene que entregar un documento tipo ensayo en el que se expongan situaciones de conflictos de interés. Bueno, lo cumplimos. Digamos que aquí lo cumplimos, vamos a dejarlo en verde. El ensayo debe contener de 2 a 3 páginas con tipo de letra Arial tamaño 12, interlineado doble. Bueno, yo le compro esto, el Arial 12 está bien. Aquí lo de 2 o 3 páginas, vamos a ver, yo qué le puedo decir, por lo menos que nos haga una página bien escrita, bien, bien chévere, bien escrita, con eso estamos bien, yo les podría decir. Sin embargo, esto es un acuerdo, ¿no? Usted me dice, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque de pronto, pues, usted, no, yo quiero hacer las 3 páginas, bueno, está bien, está en la guía, después, ¿no? La gente dice que Fernando no trabaja. Mentiras, entonces, ¿les parece que podemos hacer una página bien hecha? ¿Les está bien? Para modificar esa parte, ese lineamiento. Sí, profe, no, profe. Hable hoy o si no le dejo las 2 de a 3 páginas. Una, profe, una. ¿Qué más, Liliana? ¿Bien? Bien, sí, señor. Listo, es que si me dejan hablando solo, listo. Oscar nos No, dice no, una. profe. Mi hija hasta está participando también.
Una dice años, David, listo. Bueno, listo. Entonces vamos a darle una bien interesante, digamos, con los lineamientos que podemos trabajar nosotros. Excelente. Si usted le da para más, hágale. Eso siempre será la idea, ¿no? Si yo digo, bueno, yo tengo un poquito más de nivel, quiero escribir un poco más, me gusta, hágale una, hágame las 3, 4, 5, 10, entre más mejor, ¿bien? Si no, pues intentemos hacer, de pronto no, eso no, pues no así una gran cantidad, porque ¿qué pasa? Pues que no me interesa, usted puede ir a la maravillosa inteligencia artificial y le dice, escriba un ensayo acerca de un conflicto de interés en el ámbito laboral, ¿cierto? Y le puede decir a la señora inteligencia artificial, y ahí me puede escribir el ensayo. Entre más detallado le yo las instrucciones que están acá y se las diga lo mal hecho, mejor me puede dar el ensayo. Ahora le digo, traduzca al inglés. Digamos que yo lo leí y me gustó ese ensayo. Y ya está, vea. Y usted coge y pega esa vaina y me presenta el ensayo, tiene las 2 páginas, 3 páginas. Pero pues a mí no me interesa ese ejercicio, como le he dicho de pronto hace 1000 años que nos vimos. Me interesa el ejercicio del proceso, que ya es el que vamos a ver ahorita, que usted se siente y que así pues sea difícil y demás, y de pronto no alcancemos pues a expresar lo que uno quiere expresar, porque faltan palabritas o cositas, pero que nos centremos pues en ese proceso que será lo más importante, pues porque a mí que me sirve este tipo de cosas que pasa y que se pueden hacer, sí, claro, pero... Y también hay momentos, ¿no? Yo lo puedo mandárselo a hacer aquí, pero después usted, por ejemplo, porque también son herramientas que yo le voy a decir, no utilice esto, no, pero si está, ¿por qué no lo puedo utilizar? Ahora es que hay que ver cómo yo lo puedo utilizar. Entonces yo le puedo decir, hágame un ensayo, lo puedo leer, me gustó, entonces le digo, bueno, incluso se lo puedo mandar de una vez en inglés, porque esa sería la idea. Si usted lo va a mandar a hacer todo, entonces dígale, hágame un ensayo así, 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 tan, escríbalo en inglés. ¿Listo? Y después de que él se lo haga, pues coja ese ensayo y empiece a estudiarlo, y empiece a estudiar las palabras y trabaje el vocabulario, entienda eso que está ahí, que ese ejercicio también es maravilloso, ¿sí? De pronto usted no hizo el ejercicio de producción escrita, no importa, hizo el ejercicio de comprensión lectora, que también es maravilloso y pues que después en ningún momento pues va a tener pues que producir algo, porque ya se lo sabe, ya lo vio casi, ¿no? De pronto puede decir algo de lo que está ahí, ya maneja esa información que está ahí y que igual pues sí, si concuerda con sus pensamientos, que también es la idea, ¿no? Porque pues aquí la idea pues es que nos cuente también una situación de pronto pues algo no muy personal, pero sí a la final pues personal, ¿no? Que le pasó a usted. Bien, entonces, bueno, están las herramientas, ¿no? Vamos a decir que no la vamos a utilizar, pero pues de pronto diría yo, podríamos ver que la forma en la cual yo la utilice, pero que también le saque provecho y no la máquina haciendo, ¿no? Y el humano más tonto y la máquina más inteligente, entre comillas. Pero bueno. Siguiente formato, documento escrito en Word, deberá exportar a PDF. Bueno, aquí yo no tengo lío, si usted lo quiere subir en Word también de una. ¿Por qué? Porque no sé si la plataforma deja subir Word, creo que sí. Entonces, si la plataforma deja subir, pues lo puede hacer. Es más fácil tal vez la calificación, pero también tenga en cuenta que la mayoría de evidencias en Sena en general son PDF. Entonces, acostúmbrese también a PDF, súbalo a PDF. ¿Listo? Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente, acceda al espacio. Este ya lo habilitamos, ya también entonces vamos a pintarlo de verdecito porque ya nosotros habilitamos este espacio. Ya al principio de la sesión se grabó entonces dónde subirlo, por si alguien de pronto no está muy familiarizado. Vean el pedacito, el primer pedacito de la sesión cuando se la pase y ahí va a ver dónde es que la vamos a subir. Igualmente no es tan complejo tampoco, ¿listo? Fase 3, guía de aprendizaje número 6. No necesita nada más. Y el código de inglés que es el 501 al final. Son como los elementos más importantes, ¿listo? Fase 3, ejecución, guía de aprendizaje 6, código 506 y evidencia, ensayo, ¿listo? Conflictos de proceso. Bueno, esos son los lineamientos. Hasta aquí creo que ya llevamos un poco el dónde, ya llevamos el qué, ahora sí ya sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Ya sabemos qué es el ensayo y tal, qué partes tiene, listo, súper. Ya tenemos los parámetros. Ahora sí vámonos a la última parte entonces de la sesión, que es el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y aquí entonces entramos a un ejercicio de producción escrita, que yo les podría venir diciendo que no es nada fácil. Es de lo más complejo que existe producir. Y producir de manera oral, obviamente hablando, y de manera escrita, pues la gente a veces
sobreestima un poquito la dificultad de escribir. Y yo le pregunto, pregunta retórica a cada uno de ustedes en sus casas, ¿cada cuánto ustedes escriben? ¿Y qué tipo de material escribo yo, no? Pronto si tengo que escribir solamente fórmulas o si tengo que escribir son correos solamente, o si usted escribe para usted, si tiene un diario, escribe literatura, si escribe poemas, bueno, escribimos. Y esto está muy relacionado con la lectura, ¿no? Leemos, escribimos, porque por lo general si yo leo más, escribo un poco más, y si escribo, pues también me obliga a mí a leer, ¿no? Y al revés, ¿no? Leo, escribo más, escribo, leo más. En general, ¿no? Vamos a decir que es una máxima, no jamás, pero puede pasar, ¿no? Y entonces, ni siquiera yo escribo en mi lengua materna. La idea es que se haga usted la pregunta retórica ya cada uno. Venga, yo escribo en español, ¿qué escribo yo? Y si no escribo tanto, pues uno va a decir, bueno, pues escribir es complejo, yo le puedo decir. Y escribir en otra lengua es incluso más complejo. Es casi igual de complejo que hablar. Yo le podría decir, lo que pasa es que hablar, pues cuando yo hablo no tengo mucho tiempo. Cuando yo escribo tal vez sí, pero lo mismo, si yo le digo escríbame un ensayo en este momento, son las 7:20, y tiene hasta las 8 para escribirlo, bueno, ahí también cambia la vaina, ¿sí o no? Ahí otra vez se vuelve muy parecido a lo que es el speaking con la presión del tiempo para poder producir algo. Y bueno, entonces aquí vamos a hablar de unas estrategias que yo le puedo brindar, le puedo recordar tal vez, si alguna de ellas las vimos, para que el proceso de escritura sea mucho más efectivo, ¿sí? Y para que sea mucho más significativo. Y entonces, habíamos hablado antes, no recuerdo si sí o si no, pero resulta que hubo en algún momento ciertas personas, creo que lo vamos a hablar un poquito, ¿no? Hace unos 30, 40 años que se inventaron algo que se denominan las estrategias de aprendizaje. No sé si lo recuerdan por ahí. Estrategias que se diseñaron para poder mejorar, potenciar los procesos cognitivos, los procesos de aprendizaje de la gente. Bien, curioso pues que no fue hasta hace unos 30 o 40 años nada más, ¿no? Llevamos todo ese tiempo sin un gran avance, sin embargo, pues es un gran avance también en el campo de la educación. Existen estrategias para muchas cosas. Usted puede buscar cuando día que esté aburrido o le pregunta a la inteligencia artificial. Yo utilizo aquí, como se da cuenta, Gemini de Google, pero puedo utilizar otra. Este me ha gustado, es pues gratis, ¿no? Yo no pago nada aquí, le pregunto. Por lo general busco en inglés porque la base de datos está en inglés, pero pues igual usted puede buscar en inglés y traducir también si quiere, bueno, lo que sea. ¿Listo? Pero bueno, yo le puedo preguntar, por ejemplo, estrategias de aprendizaje. Es que yo quiero aprender a memorizar tal cosa. ¿Cómo puedo hacer? ¿Me presento alguna estrategia? Usted le puede hacer ese tipo de preguntas a este super buscador que me parece una herramienta maravillosa, o lo puede buscar aquí también en Google, pues también no hay ningún lío, ¿cierto? Entonces, esas estrategias pues se diseñaron para poder aprender cualquier cosa, pero hay unas estrategias que se diseñaron solamente para aprender lenguas. Y hay unas estrategias que se diseñaron solamente para aprender lenguas y para aprender, para practicar cada una de las habilidades de la lengua. Entonces existen estrategias para speaking, para writing, para reading, para cada una de las 4 habilidades. Bien. Invitadísimos también, si algún día está aburrido por ahí, para que vaya las busque. Estrategias de aprendizaje de escritura, de vocabulario. Bueno, si algún día por ahí de pronto, súper, súper. Hay unas muy chéveres también, que de pronto hay unas obvias y hay otras que uno dice, bueno, eso me puede servir. La idea obviamente es entender que todos tenemos procesos cognitivos muy diferentes, que la educación se encarga, ¿no? De en algún momento homogenizar, si no estoy mal, la gente, los procesos de aprendizaje, y no somos así. La idea siempre de estas estrategias es, vaya usted, explore algunas y pruebe una, y no, es así, la verdad, no aprendí, no memoricé, listo, pruebe otra. Sí, es ese descubrimiento que creo yo tendríamos que haber nosotros experimentado hace muchos años, pero pues la educación casi no ha cambiado en ese estilo, ¿no? Siempre es a uniformar todos desde aquí hasta el pensamiento en general, y a veces uno no sabe ni siquiera cómo es que aprende, que me parece la pregunta más importante de la educación. ¿Cómo es que yo aprendo? ¿Cómo puedo potenciar esos procesos de aprendizaje? Y lo puede usted hacer de pronto, así sea de manera empírica, así sea a poquito, probando con algunas estrategias. Hay unas muy chéveres y demás. Hay videos en YouTube de estrategias de aprendizaje. Bueno, ¿sí? Aquí nosotros vamos a ver algunas para el proceso de escritura como tal. ¿Listo? Y la primera recomendación es que cuando usted se siente a escribir, entonces el día que usted vaya a sentarse a hacer esta evidencia, lo primero que no haga es sentarse a escribir. ¿Sí? Entonces, el día que usted se siente a escribir esta evidencia, lo primero que va a hacer no es sentarse a escribir. Bien, lo primero que va a hacer es seguir ciertas cositas, ciertas estrategias que son muy importantes antes de sentarme yo de una vez allá a escribir. Sobre todo si yo no escribo nunca y si en inglés menos. ¿Listo?
Entonces, lo primero que yo voy a hacer, y así suene tonto, pues, es yo voy a pensar qué es lo que yo voy a escribir. Bien, eso es lo más importante. Yo voy a pensar, sentarme a pensar en una hoja, así sea, o acá, yo por ejemplo tengo esta herramienta aquí, no me acuerdo cómo se llama este software. De pronto los muestro por ahí. Y aquí pueden uno rayar y todo el tiempo, o en una hoja, pues lo que sea, ¿sí? Lo primero es pensar qué voy a escribir. Entonces, importante que usted se siente y empiece a pensar a partir de la evidencia de qué conflicto va a hablar. Bien, ¿cómo se soluciona? Tiene que acordarse de todo eso, ¿no? Acuérdese de 3 momentos. Aquí en este pensar le voy a dejar una tarea y es piense en 3 momentos. El pre, o sea, el antes. ¿Qué pasó antes de ese problema? ¿Qué causó? ¿Cuál fue el origen? El while, ¿qué pasó durante ese problema? ¿Cierto? ¿Cuál fue el problema como tal? Y el post, bueno, ahora sí, ¿qué pasó después del problema? Cuando se terminó ya el caos, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron tal vez las repercusiones, las afectaciones? Nos dice la misma evidencia, ¿listo? Entonces, cuando usted se siente a pensar, piense primero en eso. ¿Cuál es el problema pre, while and post? Y ojalá, y esta recomendación, usted escriba. Mira, es que el pre es cuando María se peleó con Mario. Yo no sé, es un ejemplo, ¿no? Ustedes sí manejan el campo laboral y demás. Yo estoy aquí, pero bueno. El while es, entonces el pre es cuando María le vio el celular a Mario. Un ejemplo. Y yo hago un dibujo o lo que sea. El while es cuando María le tiró el celular en la cara a Mario. ¿Cierto? Bueno, no sé, porque lo vio con Marina, que era la secretaria. Esto no es un, pues sí, bueno, usted me perdonará el ejemplo. Y después el post, bueno, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que María era la dueña de la empresa y Mario era el dueño, pero María tenía 51% de acciones y Mario 49%. Entonces la empresa se acabó. No sé, es un ejemplo, ¿sí? Pero que yo tenga muy claro qué pasó antes, cuál fue el origen, qué pasó durante ese momento, cuál fue la afectación y cuál fue su desenlace puede ser, pero más allá del desenlace, porque el desenlace iría aquí en el mientras, ¿no? Aquí pues pasó esto, se pegó, se cayó, se rompió el celular, la cara, lo que sea, se fueron al hospital, terminó. El post va más relacionado a las afectaciones que tiene o que tuvo en este caso, pues la situación que se presentó, ¿cierto? El conflicto, digamos, de interés, lo que causó ese o la repercusión que tuvo en este caso ese conflicto de interés. ¿Listo? Entonces, primera parte o primera recomendación, piense qué va a escribir. Siéntese y piense, haga un bosquejo. ¿Listo? Haga un dibujo, haga una imagen, haga un mapa mental. ¿Sí? Cualquier ese tipo digamos que herramientas son muy, muy importantes. Yo siempre recomiendo, bueno, esto es una forma, bien, vamos a ahorrar. Otra que recomiendo bastante, por ejemplo, es un mapa mental con el antes, sobre todo para esta evidencia, un mapa mental y lo vamos a dividir en 3. El antes, el durante y el después. Y yo empiezo aquí a escribir como una serie de eventos. Primero pasó esto, luego pasó lo otro, aquí pasó esto, esto y esto, aquí pasó esto, esto y esto. Y con palabras muy claves, yo voy haciendo mi lista, ¿cierto? Que es la siguiente estrategia o la siguiente punto que yo le voy a recomendar hoy. Y es, listo, una vez yo piense acerca de qué voy a escribir y, por ejemplo, aquí puedo organizar como lo hicimos en este caso hablando del tiempo, los momentos de ese conflicto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una lluvia de ideas que denominamos nosotros brainstorming. Lluvia de ideas. Voy a hacer una lista de palabras que yo creo que voy a necesitar cuando me vaya a sentar a escribir acerca de lo que pasó o lo que pasó pues para originar ese problema. Entonces yo me hago una lista de palabras. Empiezo a pensar, es que se cayó María. Y bueno, ¿cómo digo se cayó? No sé, yo escribo caer o cayó, y bueno, no sé. Es que Juan le tiró el celular. Listo. ¿Cómo se dice tirar el celular? Pues no sé. Voy a escribir aquí tirar, arrojar. Listo. Sí, y entonces hago mi lista de palabras aquí. Bueno, eso podría ser de pronto durante el conflicto, ahí me iba perdiendo. Pero bueno, que María le vio el celular, que fue lo que hablamos con mi malísimo ejemplo, ¿no? ¿Cómo se irá a ver? Listo, entonces ver, ¿cierto? Que Mario estaba saliendo con Pepita. No, es que para no estigmatizar. La ingeniera, listo, ¿cómo se dice ingeniera? Entonces busco y escribo ingeniera, ¿cierto? Y me hago mi lista de palabras en español que yo creo que voy a necesitar al momento de escribir esto que estoy hablando acá o el origen del problema. Lo mismo, las palabras que yo crea que voy a necesitar, ¿cierto? Me hago mi lista de palabras y lo mismo las palabras que yo crea que voy a necesitar
al momento de hablar sobre la conclusión, sobre los conflictos de intereses, sobre etcétera, etcétera. ¿Mm? Que me pueden salir 20 palabras, bueno, me pueden salir. Aquí me pueden salir otras 20, aquí otras, sí, sí, la verdad, ese es el ejercicio que a mí me interesa, que usted se siente a hacer, que el producto, que el ensayo final sea el escrito más refinado, eso no importa. O sea, el producto sí importa, pero no importa, lo hemos dicho anteriormente. ¿Para qué sirve, nos ha servido la educación basada en competencias si yo hago es para pasar y no hago para aprender? ¿Sí me puedo entender? Entonces, el producto final que me quede perfecto, no el ensayo, pero desde que usted haya realizado este ejercicio, yo creo que ya, digamos que ya ganó, ¿sí? Ya pasó la evidencia, por decirlo de alguna forma. Bien. Después de que yo tenga mis listas de palabras, pues voy entonces a utilizar herramientas como, por ejemplo, aquí les recomiendo Lingui, primera herramienta que se la he recomendado antes, si no estoy mal. La misma inteligencia artificial como ChatGPT, como Gemini la puedo utilizar para traducir cosas. Word Reference también puedo utilizarla para conceptos y demás. Cada vez veo menos gente. ¿Qué pasa? Word Reference, ¿dónde está? Aquí. Listo. Listo, aquí, Word Reference. Entonces pueden utilizar cualquiera de esas palabras. Entonces lo mismo, ¿no? Si yo aquí busqué, dije, bueno, yo tengo esto acá. La palabra ver, bueno, entonces yo me voy acá, coloco ver, listo. ¿Sí? Antes, pues haciendo este ejercicio, ¿no? Este ejercicio, pues era muy complejo y se demoraba uno hace 20, 30 años, era una locura. Y ahora, pues así me salgan aquí una lista de 20 palabras o de 50 en total, pues es muy sencillo irme acá y buscarla, ¿no? Y de pronto, ojalá lo pueda hacer, porque es la siguiente, ¿sí es la siguiente? No la escribí ahí, pero bueno, ojalá lo pueda hacer y consigne esas palabras en su cuaderno de vocabulario. Yo le he dicho desde que entramos en un momento hace mucho tiempo, y si no se acuerda, le vuelvo a repetir. Si usted quiere aprender inglés o la persona que quiera, tiene que tener su cuaderno de vocabulario. O sea, yo lo obligaría a que tuviera su cuaderno de vocabulario. Y estas palabras, por ejemplo, que tomó el esfuerzo de buscar acá, son las que tienen que estar ahí consignadas en su cuadernito de vocabulario. ¿Sí? Para que la memoria sea esta, para que yo aprenda palabras y para que después pueda hablar, escuchar, leer, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es como un paso ahí extra, pero si lo tiene, excelente, hágalo. Y si no, empiécelo. Si su objetivo es hablar inglés y para sus hijos, primos y demás, tiene que tener su cuaderno de vocabulario. El diccionario es este. No es Word Reference, no es Lingui, no es nadie, es este. Y la forma de pronto más adecuada es escribir a mano, ni siquiera digitar, no, a mano. Recuerde, no me crea a mí ni al televisor, pero busque por ahí, hay conexión aquí, procesos cognitivos cuando yo escribo, ¿bien? Para memorizar, por ejemplo, más, o un poco mejor, de manera más efectiva, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, vamos, recapitulamos. Estamos viendo estrategias para escribir, ¿cierto? Para escribir nuestro ensayo, que ya sabemos qué partes tiene y demás. Primera, pienso que voy a escribir. Ojalá lo pueda consignar en una línea de tiempo, en un mapa mental, en un mapita como el que hice ahorita, ¿sí? Aquí yo lo hice en un mapa mental con qué pasó el antes del conflicto de interés, que es nuestro tema, el durante y el después. Pensando entonces qué pasó antes del problema, cuál fue el origen, voy a ir a pensar qué palabras necesito, me hago mi lista de palabras, obviamente en español, porque si yo me las sé en inglés, pues ¿para qué lo voy a escribir? ¿Cierto? Hago mi lista de palabras y me tomo el tiempo de buscar en este caso en las herramientas, por ejemplo, que le mostraba, como Lingui, como Gemini o inteligencia artificial cualquiera que haya, que exista, que usted utilice, o como Word Reference, y empiezo a buscar y a significar esas palabras. No me demoro más de 20 minutos, siendo sincero, menos ni siquiera. Antes le tocaba a uno el viejo Michigan allá y busque palabras, eso era una mamera. Ya no tanto, ¿sí o no? Listo. Aquí ya llevamos la mitad del escrito. Usted haga esta vaina y le puedo asegurar que ya lleva la mitad del escrito. Bien. ¿Ahora qué hago? Bueno, ahora organizo un poco más. Ya tengo mis palabras, aunque en este caso, si nosotros lo trabajamos de esta manera, yo creo que ya organizamos incluso, o sea, ya pasamos este paso, que es organizar mis ideas en categorías y en párrafos. Sin embargo, pues yo, ¿qué tengo que tener en cuenta aquí? Ya tengo mis ideas organizadas, de pronto tengo que tener presente en qué párrafo los voy a hacer. Recuerde que nuestros párrafos van a ser una tesis o una hipótesis, los argumentos, que me pueden salir 2, 3 párrafos, ustedes verán cada uno, y la conclusión. Pues por lo menos nos van a salir, digámoslo así, 3 párrafitos, pues. La tesis, los argumentos y la conclusión. Entonces, vamos pensando en esto que está aquí, cómo lo vamos a adecuar en esos párrafos. Y la idea es que usted deje de una vez definido. Bueno, aquí
en el título, digamos, o en la hipótesis, pues va como un poquito de todo, ¿no? En los argumentos, entonces, pues voy a hablar un poquito, por ejemplo, de este problema, de lo que pasó antes. Y bueno, no sé aquí cómo serán esos argumentos, dependiendo también la tesis. Muy importante, yo les recomendaría que aquí adentro dentro de 8 días, de pronto los que pueden estar en la sesión, se traigan su tesis. Pues si lo pueden ir haciendo de una, pero si no, piénsense una tesis, la traemos y la podemos debatir a ver si les funciona. Obviamente pueden ir adelantando, claro que sí, esa es la idea. Pero si de pronto no, piénsese algunas tesis y no sabe qué escribir, las traemos y las debatimos a ver cuál podría ser una buena, porque creo que la efectividad también del ejercicio parte mucho de lo que yo voy a hablar, ¿no? De esa tesis, de ese conflicto de interés, que puede ser algo muy personal, pero pues es importante que usted defina pues qué va a hablar, cómo hablar y demás, ¿no? Y en qué párrafos va a organizar esa información. Tercer paso. Cuarto paso. Empiezo a escribir oración por oración. ¿Listo? Teniendo en cuenta los temas que ya escogimos, pues, los momentos, antes, durante y después, ¿sí? O lo que yo dije que iba a hablar en cada párrafo. Entonces, teniendo en cuenta eso, eso, a escribir oración por oración, ¿cierto? ¿Cómo vamos a empezar nosotros a escribir oración por oración? Bueno, vamos a recordar, así sea muy rápidamente, que este ejercicio, por ejemplo, pues básicamente es un ejercicio que nos va a nosotros a requerir que recordemos un poco, que trabajemos lo que nosotros denominamos simple past, por pasado simple. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo que yo voy a hacer es contar algo que me pasó, un conflicto de interés que tuve en el trabajo, ¿sí o no? Eso es lo que nos están diciendo desde la misma guía que nosotros escribamos. Entonces creo que ahí va precisamente implícito el pasado simple, ¿no? El pasado simple tiene dos usos. En su primer uso, ¿cierto? Que es este que está en amarillo, vamos a pintarlo de verde, él nos sirve para describir. Y esas descripciones las vamos a hacer con el señor de primero a 11, el verbo to be, ¿cierto? Que en inglés y en pasado sería was para estos sujetos que están acá. No, pero amarillo no, porque se confunde. Vamos a hacerlo de rosa, listo. Y were para estos sujetos que están acá. Podríamos decir que was para singulares y were para plurales, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en un primer momento? Es muy común que de pronto yo quiera describir, ¿cierto? ¿Describir qué? Pues lo que pasó, la situación. Y no es que el día estaba soleado, es que mi jefe estaba de mal genio, es que el computador o el internet estaba lento. Todo ese tipo de cosas son descripciones y la podemos hacer con el verbo to be. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo la estructura que hemos visto antes, que nosotros tenemos acá. Nuestra estructura, entonces, para poder crear una oración con el objetivo de describir algo que pasó, ¿cierto? Tiene tres momentos, o tres elementos, mejor. El sujeto, que lo hemos visto anteriormente. Aquí, ¿cuál es el sujeto? Puede ser mi jefe, puede ser el clima, puede ser el computador, el internet, la vía, no sé, lo que sea. El verbo to be, was or were, dependiendo del sujeto, ¿sí o no? Hay que tenerlo presente. Si es negación, not. Y el complemento. ¿Cierto? Entonces, con estos elementos, yo puedo empezar, por ejemplo, a describir la situación que en ese momento sucedió o lo que sucedió en ese momento, ¿sí o no? Entonces yo digo, listo. Esto pasó, ya vemos ahorita esta parte de it happened, 1 month ago, hace un mes. ¿Listo? Y empiezo a describir. Bueno, es una forma, ¿no? Aquí yo le doy ejemplos, pues usted verá cómo lo puede hacer en su ensayo también, si hay que describir o si no hay que escribir nada. ¿Listo? The day was what? Digamos que horrible. The day was horrible. My boss was angry. I was sad. And my partner, vamos a hablar de mi compañero, my partner was depressed. Bueno, es un ejemplo. No sé si así mismo vamos a nosotros a describir en nuestro ensayo, pero bueno, es un ejemplo igual de cómo nosotros podemos describir muchas cosas, desde el día, desde el jefe, desde mi persona, desde otra persona, desde, como le digo, es que el internet estaba muy lento, entonces yo puedo decir, and the internet connection, hay como para meter otra cosa, internet connection was too slow. Vamos con este, too slow. ¿Cierto? Y puedo seguir describiendo entonces en este caso. Las herramientas, los elementos, como se da cuenta, los mismos. Tengo un sujeto, el día, lo que sea, el verbo to be, porque es el que me va a ayudar a describir esas situaciones. Y por lo general, como estamos describiendo, pues tenemos que adjetivos, horrible o terrible,
de mal genio, mal geniado, triste, deprimido, lento, rápido, maravilloso, increíble. Bueno, adjetivos serán muy comunes, ¿listo? Entonces, podemos hacer esto con verbo to be, sí, si me caben las oraciones, listo, si en su descripción, en el ensayo le cabe como, listo, para escribir algo que pasó o algo como estaba, sentimientos de alguien, hágale, cómo estaba el clima, como, excelente. El otro uso del pasado simple, pues ya no es describir, ahora es hablar de acciones que pasaron, puntuales. Una cosa es decir que mi jefe estaba de mal genio, otra cosa es decir que mi jefe está de mal genio porque se machucó el dedo. Ah, ¿cierto? Ahí ya está hay una acción que es machucar. ¿Sí? O se estrelló, o la esposa lo dejó, bueno, no sé, o lo robaron. ¿Sí? Ahí ya hay otra cosa. Entonces, una cosa es describir su emoción, su personalidad, apariencia física, todo eso con el verbo to be. Otra cosa es hablar de una acción que pasó, puntual. Y aquí es donde necesitamos otros verbos, ¿cierto? Entonces, aquí yo necesito ya los verbos, acciones, ahora sí, jugar, trabajar, ver, ensayar, bailar, robar, no sé, mentir, etcétera. Necesitamos esos verbos, ¿cierto? La estructura sigue siendo la misma, la persona, pero lo que pasa es que el verbo ya no va a ser el verbo to be porque mi intención ya no es describir, sino mi intención es decir lo que hizo. Pues el verbo pues va a ser el verbo o trabajar o jugar, etcétera, etcétera. Recuerde que en inglés nosotros tenemos dos tipos de verbos. Los verbos regulares, que son los que terminan en ed, y los verbos irregulares, que son los que cambian, ¿cierto? Uno podría decir, pues el inglés es difícil, ¿no? Y yo le puedo decir, sí, pero no. No tanto como lo que usted habla. ¿Por qué? Vamos a ver nosotros. La conjugación de un verbo. Entonces miremos la conjugación del verbo aprender en inglés. ¿Listo? Entonces entramos, miramos acá, listo, y yo empiezo a buscar y tenemos tres conjugaciones. Presente, learn, quietico. I learn, you learn, he or she or it learns. Hay una S ahí, tercera persona. En algún momento lo trabajamos por allá en presente simple. We learn, you learn, they learn, no cambio más. En pasado. Entonces me dicen, este verbo es un verbo regular, es decir, que para formar el pasado del verbo learn, que es aprender, yo le debo agregar la ed y ya. Learned, aquí está, con ed. Este cambio es porque uno es norteamericano y el otro es británico, ¿no? Se utiliza, creo que en Reino Unido se utiliza learned y en Norteamérica se utiliza con la ed, pero es la misma vaina en la final. Usted puede decir cualquiera, no hay ninguna. ¿Listo? Entonces miremos, vea, learned en pasado, ¿listo? Y ahora vamos a mirar, yo aprendí, I learned, you learned, he learned, la misma vaina, we learned, you learned, es el mismo, vea pues. ¿Sí? Solamente en presente y en pasado. Existe otra conjugación que se denomina el pasado participio, que son los verbos en ado, edo, ido. Trabajar, trabajado, aprender, aprendido, jugado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿cierto? No va a encontrar más conjugaciones, por mucho el ing. De resto está learn, learned, learning. Learned, learn, learned otra vez, learning. No va a encontrar más, vea, no va a encontrar más. En todos los tiempos que hay. ¿Qué hay aquí? Presente, pasado, continuo, presente perfecto, futuro, todos los tiempos futuros, perfectos, presentes perfectos, etcétera, etcétera. Infinitivos, imperativos, no hay más. Ahora, vamos a ver el verbo aprender en español. Que lo que usted habla, ¿sí o no? Yo tenía una página chévere para eso. Ah, bueno, miremos aquí el mismo Word Reference. Entonces tenemos, vea, aprender. Presente. Aprender ya no es, sino ahora es yo aprendo. Aprendes, aprende, aprendemos, aprendéis, aprenden. ¿Cuántas veces cambió? Póngale. Pasado. Aprendí, aprendiste, aprendió, aprendimos, aprendisteis, aprendieron. ¿Cuántas veces volvió a cambiar? Póngale. Futuro. Aprenderé, aprenderás, aprender. Y así puedo seguir. Aprendidos con los perfectos. Subjuntivos, aprenda, aprendiera, aprendiese, aprendiere. Aprende, aprendas. ¿Cuántas combinaciones tiene el verbo aprender en español en cada tiempo con cada persona? Entonces a veces uno dice es que el inglés es difícil. Sí, tiene sus partes, pero hay cosas que son muy sencillas si se compara con lo que usted habla hace tantos años, ¿no? En inglés solamente usted va a encontrar que el verbo se combina o se conjuga una vez, bueno, dos veces máximo, y que si es regular, es decir, que si termina en ed, pues lo único que yo hago es agregarle esa e y pare de contar. Entonces,
Mientras que una persona que no habla español tiene que venir a aprenderse toda esta vaina, ¿sí o no? Que por lo general no lo hacen y por eso usted ve a las personas extranjeras no conjugan. Es que yo aprender español. No conjugan. ¿Por qué? Pues porque para ellos no existe eso y también les da pereza, ¿no? Porque no respetan nuestra lengua con todo respeto, o sin tanto respeto, pero no respetan el español, ¿no? Vaya uno hable español así, malito como hablamos por ahí. Allá en Estados Unidos, ¿qué te van a decir? Te van a mirar tan bonito que se oyes hablando como un cavernícola. Tal vez no, ¿sí o no? Entonces, fíjese la dificultad, ¿qué es lo que usted habla, no? Y para en este caso, y lo comparamos en inglés, pues bueno, yo me aprendo el verbo una vez en presente, play, ¿sí o no? Y otra vez en pasado. O en este caso, learn, listo, una vez learn y otra vez en pasado, learned, porque el otro es el mismo, learned, listo, pare de contar. Eso es un verbo regular. ¿Qué es un verbo irregular? El verbo que sí me va a cambiar, pero lo mismo, no me cambia en cada sujeto como nos pasa al español, no, me cambia el presente del pasado y a veces el pasado del participio, en este caso es el mismo, pero hay unos que ya miramos otro que sí nos cambia las 3 veces. Pero lo único que yo me voy a aprender es el verbo estas 3 veces, no más. Mientras que aquí usted deja aprenderse el verbo y las terminaciones con cada uno de los sujetos en cada uno de los tiempos. ¿Que algunos que se repiten? Bueno, sí, pero no es tan sencillo tampoco. Tampoco es que sea lo más difícil del mundo. Vamos a decir, no, si no, nadie aprendería español, portugués, francés, italiano, porque las lenguas romances pues manejan la misma estructura, sobre todo de conjugación. Entonces, no vamos a decir que es lo más difícil, no, es imposible. No, 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 no es imposible. Lo que pasa es que también hay gente que no, pues digamos que no le interesa, ¿no? Listo, listo. Entonces, ¿cuál es de aquí, no? Poder hablar de las cosas que pasaron. Entonces es que mi jefe se cayó, es que María, en mi ejemplo malísimo, María le tiró el celular. Entonces yo necesito el verbo tirar, arrojar, ¿sí o no? Es que Pedro se rompió la cabeza, necesito el verbo romperse, ¿sí? Entonces yo necesito esos verbos ahora para poder seguir contando, ya no describiendo, sino ahora contando las acciones que pasaron. Y aquí yo le recomiendo que para esa serie de acciones, pues se pueda hacer de pronto una línea de tiempo, teniendo en cuenta también este mamarracho que yo tenía aquí, pues este mapita conceptual aquí puedo bajarlo a una línea de tiempo. Listo, primero pasa eso, María entra, Juan la ve, Pedro llega, Mario, no sé, se esconde, Juan llora, María tira el celular, pero sí, este tipo de elementos o digamos que herramientas que uno tiene como una línea del tiempo, pues nos pueden ayudar bastante al momento ya de escribir mi ensayo. ¿Sí? Porque usted ya tiene todos los verbos y lo mismo, si yo hago esto, pues la idea es que aquí escriba los verbos y si no me los sé, voy y los busco. Y ahí ya tenemos el escrito, ¿sí? Ya cuando usted se siente a escribir, pues básicamente será tener en cuenta y precisamente llegamos aquí a donde íbamos, escribir oración por oración, ¿sí? Entonces, como le digo, siga la estructura, oración por oración, si usted está escribiendo to be, si no utiliza otros verbos, puntico siempre, termine su oración, un puntico, siga con la nueva oración, ¿cierto? Si en un momento yo digo, es que yo quiero trabajar tal vez de un poquito con... Quiero trabajar de pronto, o sea, estoy haciendo mi texto y me está sonando como muy robótico, digamos así, oración, punto, oración, punto. Aquí coloqué una coma, digamos, pero digamos que lo hicimos fácil. Oración, punto, y como que, bueno, yo quiero colocar de pronto algo más. Existen unas palabras que se denominan conjunctions o conjunciones. Entonces, lo mismo, usted le puede ir aquí al mejor profesor del mundo, conjunciones. Pues bueno, como la necesitamos en inglés, pues vamos a escribir conjunctions, ¿cierto? En imágenes, aquí podemos buscar y vamos a encontrar una gran cantidad de conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Bueno, son palabras que me van a ayudar a mí a poder unir frases, oraciones. Sí, esto se ve muy chiquito, pero tengo conjunciones de adición, por ejemplo. Además, adicionalmente, bueno, miremos en inglés, pues, also, additionally, ¿sí? Tengo conjunciones de, para resumir, por ejemplo, como in brief, ¿sí? In other words, in short, bueno, in general, ¿no? Muy común, en general, también lo hacemos nosotros en español. Tengo conjunciones de tiempo, como por ejemplo after, then, before, next, later, ¿sí? Entonces ese tipo de palabritas de pronto le pueden servir a usted para poder como conectar los párrafos, ¿sí? No, que no queden, sobre todo, y diría yo, por lo menos que tengamos uno para iniciar, first, estos que podemos utilizar para seguir ya como el hilo de la conversación, next, after, then, esos tres, y uno para concluir, finally. Listo.
Por ejemplo, con esto yo podría trabajar, digamos que, estructurar mi texto y que no me quede así una oración por oración, sino que yo digo, bueno, it happened 1 month ago. The day was terrible. My boss was angry. Incluso, por ejemplo, este and o este y también hace parte de ese tipo de conjunciones, ¿no? Aquí ya hay una, ¿cierto? I was sad and my partner was depressed and the internet connection was slow. Entonces, sigamos con mi ejemplo malísimo. María María saw a conversation in Mario's smartphone. Yo no sé por qué se me ocurrió eso, pero bueno, no me puedo cuidar el ejemplo, sino más bien como la estructura de las palabras, de las oraciones, ¿listo? María saw a conversation in Mario's smartphone. Then, de aquí le meto el conector, o la conjunción en este caso, then, she, ya no quiero escribir María, voy a escribir she, ya sabemos quién es ella, she threw the smartphone, and, vamos a utilizar una, and broke Mario's face, y le rompió la jeta. Aquí por lo que está en español me lo cambio, face. ¿Listo? Bueno, y así sigo. After, después, the police, no sé, me estoy aquí inventando vainas. Arrived. Sí, ¿estás escribiendo en inglés, hombre? No me... Listo, the police arrived. Y bueno, ahí puedo continuar pues mi historia contando tal vez lo que pasó como tal, el conflicto de intereses que hubo, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, el reto un poquito creo yo que es intentar pasar esto como al formato de ensayo como tal, ¿no? De pronto a establecer, como les decía, una buena tesis, pues para poder expresar mi punto de vista frente a este tipo de situaciones que se denominan pues conflictos de intereses. Ahí sí ya ustedes tendrían que ver también de pronto qué tipo de conflictos de intereses, ¿no? ¿Cuál es el que ha pasado? Es muy específico y cómo lo podemos abordar a partir de una experiencia pues que les haya pasado. Bien. Listo, seguimos. Una vez entonces, escribo oración por oración, acuerdo a los temas, las categorías, uno las oraciones y establezco mis párrafos. Para eso podemos utilizar las conjunciones y la puntuación, no se le olvide, utilice puntos más que comas. Y ya la última recomendación aquí es lea, relea el texto. Cuando usted termine ese texto, no lo deje ahí, léalo otra vez. Léalo, venga, no, si no le entiende algo, entonces hasta que lo entienda todo, después vuélvalo a leer en voz alta y grábese la voz. Excelente práctica para su confianza, su motivación. Pronunciación, pues puede buscar aquí en Google si no sabe una palabra para que se la ponga a escuchar y usted la escucha 10 veces, ¿sí? Grábese la voz o léalo nada más y después grábese un comentario de lo que entendió, de una conclusión ya sin leer nada de eso de su texto. Eso es práctica, eso es muy importante. O hágase un dibujo, bueno, siempre dejar algo o hacer algo en este caso, pues con lo que se produce, ¿no? No dejarlo solamente quieto ahí, aunque pues ya hicimos un ejercicio bastante grande que es la escritura, pero siempre intentar como hacer algo con eso, un producto de algo, ¿no? Un dibujo, un comentario, grabarse, leerlo en voz alta, grabarse y leerlo en voz alta también, y después escucharse, hacer un resumen, hacer un comentario, lo que sea. Siempre será muy importante, ¿listo? Bueno, al final yo siempre coloco como, bueno, agregue algún tipo de preguntas, si tiene preguntas, si dentro del proceso, porque como nos decían por acá, bueno, en la tarde que tenía otra sesión, bueno, hace poquito, de hecho, les decía, bueno, pues está claro y todo, sí, el problema es sentarnos a hacerlos. Y yo le digo, bueno, sí. Entonces, cuando uno se sienta a hacer las vainas, siempre hay preguntas y demás. Tenga esas preguntas, tráigalas a la sesión, de pronto a la siguiente sesión, si se sentó un poquito esta semana, o si se va a sentar esta semanita, y las podemos, digamos que tratar, pues, ¿no? Las podemos charlar, responder, podemos mirar qué podemos sacar de ahí, qué podemos implementar, qué quitamos, y bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, esa sería la evidencia. No sé en este momento, y ahí terminaremos nosotros el dónde está, el qué hay que hacer y cómo hay que hacerla. No sé si en este momento estamos bien, si tienen alguna duda. Los escucho entonces si la evidencia quedó clara, si tienen dudas, inquietudes, solicitudes, si nos falta algo por revisar. O demandas, lo que quieran, pues. Está claro, profe. Claro, claro como el agua del río Bogotá, o más claro. Pues, Uy, no, pues profe. más o menos. Más o menos. Ahí sí, de verdad, como te contestaron en el otro lado. Hay que sentarse a hacerlo y de verdad, como presentarte a ti las inquietudes que nos vayan saliendo para como asimilar un poquito más. O sea, hacerlo como a conciencia, que creo que es lo importante, más que presentarte a ti, es como poder capturar eso y
retener. Sí, 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 ese sería mi objetivo. Más allá de que usted presente la evidencia, bueno, y que el producto final quede un ensayo chévere o no. Bueno, eso se va puliendo, obviamente, ¿no? Uno no aprende a escribir, entre comillas, digámoslo así, de un día para el otro, ni en 5 días, ni tampoco en un mes. Eso es un proceso, y sobre todo un cierto tipo de ensayos, o sea, de escritos en general. Y lo mismo como hablamos antes, si de pronto uno no escribe mucho y ni siquiera en otra lengua, pues no es un ejercicio complejo. A mí me parece complejo, por eso quise empezar con este, para que tengamos un poquito más de tiempo para trabajarlo. Pero bueno, lo que tú dices está bien. Hay que hacerlo. A ver cómo nos va, qué nos sale. Oscar dice, me gusta su método de enseñanza. Bueno, Oscar, ahí intento. Por eso te decía ahorita que hay algo de inglés en las sesiones que intento trabajar, sí, pero me interesa más eso, que usted se siente, hágale, y que si algún día, digamos, usted dijo, bueno, a mí me gustó cómo yo hice el ejercicio de escritura, pues usted se siente a escribir solo, que será el objetivo, ¿no? Que no lo haga porque tiene que pasar aquí, sino que en algún día se siente a hacerlo. Y lo mismo, si no es para mí, bueno, yo tengo hijos, primos, hermanos, lo que sea, que van a necesitar inglés, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede estar la conexión y demás. Porque no, ese será el objetivo, digamos que intentando romper ese sistema educativo basado en competencias. No, mentiras. Ya un poquito. Bueno, ya escuché por acá, bueno, a mi, Liliana, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Claro como el agua, más o menos. ¿Qué dices? Perfil presente y cuerpo ausente, no puede ser. Yarixa, ¿qué tal? ¿Bien o qué? Más claro que el triunfo de Trump. Buenas noches, instructor. ¿Cómo estás? Y tratando de asimilarlo. Que digamos, a mí el inglés siempre se me ha dificultado mucho. Entonces me toca como sentarme muchísimo tiempo a concentrarme a mirar cómo realizarlo de la mejor manera. Porque sí, siempre se me ha dificultado, incluso una vez pagué una academia. No, la verdad, no. Se me dificulta muchísimo el aprendizaje específicamente del inglés. Se ha intentado con otros idiomas y se me ha facilitado. Entonces, tengo como que siempre como que me cuesta concentrarme. Entonces, sí me toca trabajar fuerte. Ve, pero bueno, si tienes como un conocimiento en otras lenguas, mira, intenta ir comparando y demás. Sin embargo, si el inglés, pues como les decía, si no, bueno, es una lengua bárbara, ¿no? Tiene otras raíces, entonces a veces las configuraciones son un poquito diferentes, pero bueno, no hay lío, Yarisa, y vaya poquito de lo que te salga, súper, si te haces todo el ejercicio de sentarte, buscar las palabritas y demás, y a intentar escribir oración por oración, teniendo en cuenta los 3 elementicos y demás, hazlo de una, a ver cómo nos va. Cualquier cosita, me avisas, no hay lío. Bueno, súper. Diego por acá, ¿qué tal Diego y Diana? ¿Bien o qué? ¿Están ahí? ¿Me escucharon? ¿Más o menos? ¿Se aburrieron? ¿Están cenando? ¿Qué están cenando? No, no, señor, sí, señor, todo totalmente claro. Esto, Diego. Cuestión de Diana. práctica. No escuché Diana. What did you say? Te decía que todo es cuestión de práctica. Lo que pasa es que cuando uno no practica, pues las cosas se olvidan. Y el verbo to be siempre me ha dado durísimo. Es lo que más me aburre del inglés. Ay, lo siento, Diana, porque hoy vimos un poquito de verbo to be. Pero bueno, no hay lío, no hay lío. Lo que tú dices también, ¿no? Dale, no hay lío. Lo que tú dices es verdad, ¿no? Es práctica a la final. Sentarse a hacerlo. Y esa es mi recomendación. Siéntense a hacerlo, siéntense cada uno más bien a verlo, a trabajar un poquito, a mirar cómo les va, a intentar aplicar las herramientas y me cuentan cómo nos fue la siguiente sesión. Bueno, tenemos hasta este momento más o menos 1 horita y media. Yo creo que está bien. Si no tienen ninguna duda y demás, esa sería nuestra primera evidencia. Ya tenemos entonces los 3 elementos cubiertos y es dónde está la evidencia para que la suban. Allá en plataforma, en Sajuna, recuerde, fase 3 ejecución, guía de aprendizaje número 6. Nuestra evidencia termina en 501 AA1, ¿no? Y ahí está la evidencia que se denomina acá, ensayo conflictos de proceso y equipo de trabajo. Ya tenemos idea de qué hay que hacer y ya sabemos cómo hay que hacerlo. Bueno, hay que sentarnos un poquito a intentar trabajarlo. Cualquier cosita, si tienen un avance, si quieren trabajarlo, nos vemos igual dentro de 8 días, de una. Vamos acá, yo estuve acá desde las 6:10 estuve conectado, pero la mayoría, por ejemplo, la primera persona llegó
a las 10, 6:30, entonces les pregunto si iniciamos más bien, no sé, a las 6:40, ¿puede ser? Sí, sería Sí, mejor. profe, si se Sí, pudiera un profe, poquito más sería tarde, mejor. perdón. Por Sí, favor. gracias. Sí, profe, está muy bien a esa hora, gracias. Listo. Yo había colocado, listo, he colocado 6:30. Vamos a darle 6:45 más tardar para iniciar. Y démoslo aquí también, 6:45. Listo. Y nos vamos, nosotros quedamos al fin los miércoles, ¿no? Listo. ¿Qué nos queda entonces? Nos veríamos el siguiente noviembre 13 para trabajar nuestro documento escrito, declaración personal, que es la CV o Curriculum Vitae, que es como nuestra hoja de vida que definimos que vamos a hacer. Y nos queda el 20, no, el 13, perdón. No sé qué dije yo. Entonces, nosotros ya vimos el foro con ustedes. Sí, Perdón, cierto. esas no son las preguntas. Dime. El foro, es que como no estaba funcionando la página de ese junio, y creo que habíamos dicho que lo íbamos a subir a Classroom, que eran las preguntas. Sí. Pero yo Que creo que lo podemos trabajar en plataforma, ¿no crees? ¿Será? Para que nos quede allá mejor. Pues hoy ya estuvo funcionando la plataforma, profe. Igual como tú también nos estás dejando, digamos que un tiempo prudente para subirlas, entonces pues aspiremos a que la plataforma todavía continúe activa para poderla subir. Listo, sí, esta semana ha funcionado, la verdad. Bien, no tenemos tal vez ningún lío ahí. Venga, regálame un yo las segundito. preguntas, Sí, dime. no, yo las preguntas hoy las subí a Classroom. Yo vi por ahí en mi correo me llegó Diana. Pero entonces, tenlo presente de pronto. Igual yo ya, digamos, ya sé que tú entregaste, pero el momento que hablamos, igual yo ahorita voy a abrirlo. La siguiente sesión les muestro igual para dónde vamos. Y lo copias y lo pegas, si te parece, si está bien, las respuestas. Para que lo tengamos aquí, de una, para que lo tengamos acá ¿en qué? En Sajuna, pues, que es importante el uso de la plataforma, porque ustedes saben, auditorías y todo el cuento siempre tienen. ¿Por qué no está el trabajo ahí? Entonces, intentemos trabajarlo desde acá. Listo. Bien, bueno, entonces, si nosotros vimos el foro, la siguiente, el 30, voy a buscar esa sesión. Bueno, yo la tengo por ahí, igual están invitados, si no queda algo pendiente, me dicen. Hoy vimos el ensayo, nos veremos el siguiente para hacer el documento escrito. ¿Listo? Que será la siguiente evidencia como tal, que es nuestra hoja de vida. Listo. Vamos a ver esto en verdecito. Bien. Bueno, ahora sí no los molesto más. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. Que les vaya muy bien en esta, digamos, resto de semana. Nos vemos el otro miércoles igual a la misma hora, mismo canal, 6:45 de la noche. Entonces, ha sido un placer. Si tienen alguna duda, me avisan. Si no, take care, you guys. Be happy. Enjoy your night. Profe, Bye, muchas gracias, feliz noche. bye, bye, Miss Diana. Take care. Gracias. Feliz noche, gracias. Okay. Gracias, profe, feliz noche. Bye, you Muchas guys. gracias, Take profe. care. Feliz noche. Thank you, Diego. Bye, bye.